buenos días todavía a los que nos ven y nos van a ver por este medio. Queremos decirles que hoy estamos contentos de poder reunirnos, de poder tener este tiempo de alabanza a Dios, de poder también saludarle. Y quiero decirle que estamos orando, no le conocemos, pero estamos orando para que Dios nos ayude en este tiempo que estamos pasando. Dios ayude a cada uno de nosotros, a cada uno de los que están ya enfermos, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y también estamos orando por el personal médico, por todo el personal que trabaja en hospitales, que está en una situación, pues podríamos decir, complicada, una situación difícil. Estamos rogando a Dios, ¿verdad?, que Dios les bendiga. Quiero decirle que somos la Iglesia Bautista Misionera del Sur de la ciudad. Estamos en la zona sur, delegación Tlalpan. Tenemos aquí en la pantalla nuestra dirección en donde estamos. Tenemos también un teléfono donde usted se puede comunicar, puede mandar algún mensaje, puede mandar alguna petición de oración, si quiere que oremos por alguien. Puede también, si tiene alguna pregunta de la palabra de Dios, de lo que exponemos, se puede comunicar y con gusto le vamos a responder. Y esperamos que cuando esto termine, primeramente Dios, cuando esto termine, podamos reunirnos y esperamos verle a usted también aquí con nosotros, si tiene usted ese deseo de acompañarnos. Vamos a orar a Dios y a pedir bendición por esta reunión. Padre Santo, en ti encomendamos el tiempo que hoy vamos a tener aquí de cantos y de estudio de tu palabra. Pedimos que tú hables a cada corazón, que tú guardes cada corazón y que podamos, Padre, ser consolados, confortados, animados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar esta alabanza a Dios con gozo. Vamos a entonar con gozo esta alabanza a nuestro Dios. ¿Sí? Espero que puedan ver desde ahí la pantalla. Sí practiqué. Dios contigo es.
acerca al que busca de ti. Terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Luego ven la luz que se acerca al que busca de ti. Terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. El GoToMeeting dicen que se oye mal, no sé por qué. ¿Es el teléfono? No sé ¿Qué? si muy fuerte o qué. No, que hay algo construyendo. Se oye distorsionado. Voy a pedir la ayuda de Patti y de Moira en este canto porque tiene dos voces y yo voy a cantar una y ustedes cantan la demás. Ahí en sus casas deciden ustedes quién hace cuál voz, ¿verdad? Cuando yo tenga Cuando yo tenga pruebas, no temeré. Jesús guía mi vida y no temeré. Jesús guía mi vida y no temeré. Él guía mi vida y no temeré. Él guía mi vida y no temeré. Cuando yo llegue al cielo, Cuando yo llegue al cielo, espera Dios, y en sus brazos fuertes Él me sostendrá. y en sus brazos fuertes Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. Para siempre Él me sostendrá. Para siempre me Pregunta si se oye mejor. ¿Se sigue escuchando mal por GoToMeeting, hermanos? ¿Se escucha bien o se escucha mal? Bien. Vamos a entonar este otro himno, un hermoso himno escrito por una mujer llamada Fanny Crosby, y con una letra muy preciosa. Vamos a entonar esta alabanza a Dios. Cristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad,
gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. en nuestra Luchas en el dolor, en tristes horas de gran tentación, alma difunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Todavía mañana vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Para ver un texto, y vamos a ver otros textos más aquí, pero principalmente voy a centrar la enseñanza en una parte de este versículo número 10. Versículo número 10. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo número 10. Segunda a los Corintios 12, 10. Y es mi oración que este mensaje de la palabra de Dios pueda llegar a cada corazón y podamos ser sensibles, así como el apóstol Pablo lo fue y como vamos a ver aquí en este pasaje. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Lo voy a leer, dice así la palabra de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y vea esta última parte: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y repito esa última frase: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense bien,
El capítulo 12 de la segunda carta de Corintios es un pasaje muy especial, porque Pablo, el apóstol, habla de una situación muy personal de su vida. Habla de, y mire, para nosotros y especialmente los hombres, nos es difícil hablar de cosas personales, sacar cosas personales. Para nosotros es muy difícil hablar de nuestras situaciones personales. Pero el apóstol Pablo habla aquí de situaciones muy personales. Situaciones muy personales para él, tanto en su ministerio como también en lo que él de manera personal estaba viviendo. Este capítulo, desde mi punto de vista, hermanos, es como entrar a su vida personal y entrar a ver un poquito de su ministerio. En este versículo 10, Pablo nos habla de un principio que él aprendió de parte de Dios en su vida como seguidor de Cristo, como cristiano. Él aprendió un principio y es mi deseo que tú, que estás escuchando, puedas también aprender este principio que Dios le enseñó. Y dice el texto: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una frase extraordinaria, una frase poderosa, llena de significado. Sin embargo, tú y yo podemos decir: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿A qué se refiere? En primera, con la frase contradictoria de cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en segunda, ¿a qué se refiere Pablo al referirse a sí mismo como una persona débil? Como una persona que experimenta debilidad. ¿De qué está hablando? ¿Cómo puede ser que experimentar debilidad puede ser una gran experiencia que te dé fortaleza? Es uno de los más grandes misterios de la palabra de Dios, quiero que sepan. Lo que nos dice es: quiero que sepan, el apóstol Pablo dice esto: quiero que sepan que he aprendido en mi vida y en mi ministerio y en mi relación con Dios, que esas experiencias de debilidad, esas debilidades que yo sufro, ha sido una experiencia espiritual de mucha utilidad, porque me han fortalecido. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y esto es de mucho ánimo. ¿Por qué? Porque tú, en algún momento de tu vida, yo, en algún momento de mi vida, vamos a entrar y a experimentar lo que Pablo está describiendo. Quiero decirte que tú y yo vamos a pasar por debilidad. Debemos saber que esto ocurre y no debemos tener miedo, no debemos avergonzarnos en reconocer que estamos débiles, pero sí debemos entender que Dios tiene un propósito. Mire, quiero hacer una pruebita ahorita rápida. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra débil? Cuando escucha la palabra debilidad. Si usted escucha la palabra débil, y me permite a mí dar mi opinión, yo escucho débil y viene a mi mente una imagen de un debilucho. Una persona así débil, ¿verdad? Debilucho. Alguien frágil. Alguien tal vez flaquito. Alguien tal vez, podríamos decir, de brazos delgaditos, de un color medio palidón, ¿verdad? Medio pálido. Por supuesto, los lentes no deben faltar. Y tal vez enfermizo. Yo me imagino a alguien así. A lo mejor como la pequeña ilustración que tenemos aquí. Si la pudieran ver. Entonces, esa es la primera reacción o el pensamiento que viene a mi mente cuando yo pienso en la palabra débil. Alguien
con esas características. Sin embargo, yo le pido de favor que no olvide quién está hablando aquí, refiriéndose a sí mismo como alguien débil, y es el apóstol Pablo. No debemos olvidar que el apóstol Pablo fue un gran hombre de Dios, un hombre de tremenda fortaleza, un hombre de tremenda valentía, un hombre que estaba activo, que iba aquí, allá, allá, un hombre del cual se nos habla que hizo 3 viajes misioneros, hasta un cuarto cuando fue a Roma. Y él sabía lo que era el dolor físico. Él conocía el dolor físico. Mire, ahí sin mover su Biblia, en el capítulo 11, en el versículo 24, capítulo 11, versículo 24, Pablo dice y describe cosas que él pasó en su vida. Fíjense bien, capítulo 11, versículo 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces le azotaron con látigo, recibiendo cada vez 39 latigazos. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, versículo 26, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y sigue hablando. ¿Por qué menciono este texto? Porque Pablo hace una lista de cosas que él había pasado, de cosas que él había soportado, de sufrimientos que él había experimentado al hacer la obra de Dios. Y cuando yo lo veo esto, quiero decirle, Pablo no era ningún debilucho, ¿o sí? Pablo no era alguien fragilito que se rompía a la primera. Pablo no era alguien así, me imagino delgadito, todo frágil. Acabo de leer el currículum, si se me permite usar la palabra, el currículum de sufrimiento y de todo lo que el apóstol Pablo pasó. Así que si yo estuviera frente a Pablo, yo le preguntaría, bueno, ¿de qué hablas cuando dices cuando soy débil? Porque si alguien era fuerte, era él. Porque si alguien tenía fortaleza, creo yo, era el apóstol Pablo. Así que, ¿de qué hablas cuando dices cuando soy débil? Y por eso he titulado este mensaje Cuando soy débil. ¿Cómo es que Pablo se autocalificaba como una persona débil o una persona que pasaba por debilidad cuando él pasó por cosas mucho más duras, creo yo, al leer estos textos? Bueno, quiero hablar a qué debilidad se está refiriendo Pablo, muy probablemente. ¿Qué debilidades pudo él tener cuando él era alguien que soportaba el dolor y que pudo enfrentarse a un desierto solitario y que pudo enfrentarse a 5 veces ser castigado con látigo y vara, que pudo ser todo lo que ya leímos? ¿Cómo va a ser débil? Al contrario, yo pensaría en una persona muy fuerte. Sin embargo, creo que hay circunstancias en la vida de usted y en la vida mía y en la vida del apóstol Pablo que en realidad, a pesar de que somos fuertes, esas situaciones que vivimos nos permiten ver que también somos débiles y que también somos vulnerables. Voy a compartir la primera idea que quiero que veamos. Quiero decirle que la debilidad que viene es una debilidad que se presenta de las circunstancias confusas. Cuando hay una situación confusa. Es decir, tú puedes ser una persona muy fuerte, soportar el dolor y ser muy fuerte en la palabra de Dios y ser muy maduro en la palabra de Dios. Pero llega cierta debilidad cuando las situaciones que vives son confusas, cuando hay confusión.
¿A qué me refiero? Quiero que veamos el versículo número 7, por favor. El versículo número 7 del capítulo 12. Capítulo 12, versículo 7. Vean lo que dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dice el versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones. Él se está refiriendo a unas revelaciones que él tuvo al principio del capítulo 12, en el versículo 2. Él contó su experiencia y dijo así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando de sí mismo. Está hablando de él mismo. Yo, Pablo, fui arrebatado hace 14 años al cielo. Versículo 3, y conozco al tal hombre, refiriéndose a él, a Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Déjeme sintetizar esto y ponerlo en lenguaje claro. Pablo está refiriéndose a una experiencia que nadie ha tenido, que usted y yo no hemos tenido. Dios mismo lo llevó al cielo, Dios mismo lo arrebató al paraíso y ahí le enseñó con palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él tuvo una experiencia tremenda con Dios, ¿verdad? Aprendiendo del mismísimo Señor Jesucristo. ¿En dónde? En el paraíso. Y él mismo dice, si fue en el cuerpo yo no lo sé, o fuera del cuerpo, no sé cómo ocurrió, pero yo fui arrebatado. Jesucristo instruyó al apóstol Pablo llevándolo al tercer cielo. Y entonces esto podría ser motivo de enaltecimiento. Si él tuviera que escribir su currículum para que en alguna iglesia lo contrataran como pastor y le pidieran un currículum, él podría incluir: y tuve una experiencia de ir al mismísimo cielo, a la presencia de Jesucristo y ser enseñado por él mismo. ¿Se da cuenta? ¿Y eso qué hace? Pues te puede hacer orgulloso. Y por eso el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones que acabo de contar, de la experiencia que yo tuve, no me exaltase desmedidamente, fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Mire, no sabemos cuál es ese aguijón en la carne. No sabemos cuál fue el aguijón que Dios puso en la carne de Pablo. Sabemos que era una situación sumamente dolorosa, una experiencia sumamente dolorosa, y sabemos que su primera reacción ante este aguijón, ante esta prueba, ante esta situación, fue ir a Dios y decirle a Dios lo que estaba pasando. Su reacción fue ir a Dios. Y por eso dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Así que una reacción correcta del apóstol Pablo fue ir a Dios y llevar su carga delante de él. Y la realidad es que cuando pasas por situaciones difíciles en tu vida, lo llevas a Dios y te llegas a hacer una pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué me sucede a mí esto? Y no hay una respuesta fácil. Mira, si tú pierdes a un ser querido que estaba con buena salud y que se encontraba fuerte y le pasa algo y fallece, ¿verdad? Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué pasó? Y nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué sucedió?
¿Por qué a Pablo, un siervo de Dios, le es dado un aguijón en la carne? Pero quiero que vean el versículo 7 otra vez. Dice el versículo, me fue dado un aguijón. Me fue dado un aguijón. Es decir, le fue puesto a Pablo este problema, esta situación difícil. Dios permitió que algo muy doloroso estuviera en la vida de Pablo, en su carne. Ese aguijón tenía un propósito, tenía una meta, ¿verdad? Que era que él creciera, que él saliera de esa tentación de enaltecerse por la experiencia que había tenido. Así que el aguijón tenía un propósito. Dios manda esto para su crecimiento espiritual. Ahora eso lo entendemos. Si usted pasa por una prueba como la que estamos viviendo en este mundo y dice, bueno, Dios tal vez le está permitiendo para que yo crezca, para que yo vuelva a Dios. Tal vez estás ahí escuchando este mensaje y dices, bueno, Dios está permitiendo esto para que yo me había desviado del camino de Dios, dejé de ir a la iglesia, dejé de leer la Biblia, dejé de seguir a Dios. Yo creo que Dios está usando esto para que yo vuelva a su camino. Y si así lo entendemos, está muy bien. Pero lo que es confuso es que Pablo dice que le es dado este aguijón en su carne, pero después mete ahí un elemento más y dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Estoy seguro que esta prueba que viene a mi vida es de parte de Dios. Y Dios quiere que aprenda, que crezca, lo acepto. Pero ¿qué sucede cuando no sabes si es de parte de Dios o es un mensajero de Satanás que te va a abofetear? ¿Sí ve la confusión? Déjame explicarlo, espero, de una manera más clara. Un mensajero de Satanás que me abofetee, esto confunde. ¿Cómo puede Satanás estar involucrado en algo que ha sido dado por Dios? Mire, cuando nos encontramos en pruebas difíciles, lo que buscamos es una respuesta concisa y rápida. ¿Por qué me está pasando esto? Si Dios me lo manda para vivir en santidad, si Dios me lo manda para acercarme más a Él, le doy gracias, Dios, por esta prueba que tú me mandaste. Voy a tratar de crecer, voy a tratar de salir de ella, voy a tratar de pasar la prueba, voy a vivir con lo que tú me mandes y quedamos bien. Pero cuando es un ataque de Satanás, también puedes decir, bueno, voy a tomar la armadura de Dios y voy a hacer frente a las tentaciones de Dios y a las tentaciones de Satanás, perdón. Voy a dar la batalla al enemigo, pero en una situación como la de Pablo, en donde él ve la mano de Dios en esta prueba, en este aguijón, pero ve la mano de Satanás también involucrada en una situación, eso es confuso. A donde quiero llegar, hermanos, ¿es de Dios o es Satanás? Tu negocio colapsa. Ahora con esto que estamos viviendo, tu negocio se viene para abajo. Tu familia pasa por enfermedad terminal. En tu trabajo te dan las gracias y te despiden. Llega una crisis en tu vida y buscas una respuesta. ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué mi negocio se vino abajo? ¿Por qué ya no va a florecer como estaba ese negocio? ¿Es algo que viene de parte de Dios para tu crecimiento o es una tentación del enemigo? Hay situaciones confusas. ¿Me lo dio Dios para mi crecimiento o es un ataque del enemigo? ¿Por qué me está pasando esto? Y no hay una respuesta clara. Quiero decirte algo y quiero que veas esta frase, creo que sí la tenemos. Dios siempre está obrando. Creo que no estaba. Dios siempre está obrando, pero el enemigo nunca duerme. Nunca duerme. Y en tu mente estás tratando de encontrar la respuesta del por qué te está pasando lo que pasa,
y por una parte piensas que es algo de Dios, que Dios te pone, y por otro lado piensas que es algo que Satanás, un obstáculo que te está poniendo ahí en tu camino. Hoy en día muchos predicadores hablan mucho del coronavirus. Muchos tratan de dar una explicación bíblica. Algunos lo ven como el castigo de Dios, otros lo ven como una prueba de Dios, otros lo ven como una lección para los pecadores o creyentes, y otros lo ven como Satanás obrando y triunfando porque las iglesias han cerrado, dicen. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es algo que viene de Dios? ¿Es algo que me va a ayudar a crecer? ¿Es algo como una lección para todos los pecadores? ¿Es una lección para los creyentes? ¿O es Satanás obrando y triunfando porque las iglesias han cerrado? ¿Me explico? Encontramos a veces situaciones confusas. Y cada quien puede tener su propia manera de ver las cosas y entenderlas. Mire, déjeme contarle una experiencia que tuve hace unos años. Misma persona, misma tarde, dos cosas diferentes. A una hermana en Cristo le amputaron un pie. Y antes de que yo llegara al hospital a hacer esta visita, las personas que habían venido antes hablaron de que ese era un castigo de Dios y que Satanás lo estaba usando también porque esa persona a la cual le habían amputado el pie seguramente tenía pecados que no había confesado. Llego yo a la visita después y la hermana está toda confundida, toda en un mar de llanto, diciendo: ¿qué pecado cometí, pastor? ¿Qué pecado no he confesado? ¿Qué es lo que no le he dicho a Dios? ¿Sí me explico? Y yo le digo: no, hermana, Dios a veces permite cosas en nuestra vida y eso nos ayuda a crecer. Y esto fue una consecuencia de su enfermedad, pero usted va a salir adelante, hermana, y vamos a orar. Dos puntos de vista distintos. Confusión. Y es ahí, en esa confusión, quiero decirte, cuando no sabemos, ¿verdad?, cómo es esta situación o de dónde viene, en donde nosotros tenemos una debilidad. Y Pablo tal vez posiblemente se encontraba ahí. Hay confusión. ¿Es un ataque del enemigo o es una prueba de Dios? Y ahí quiero que usted vea. Cuando buscamos explicaciones simples para eventos complejos, vamos a terminar con interpretaciones dudosas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? Es fácil decir que todo lo que nos pasa son ataques del enemigo y ya. Es una explicación muy simple. Pero muy probablemente a esa situación tan compleja que estamos viviendo le vas a dar una interpretación dudosa, porque no puedes nada más decir es un ataque de Satanás y ya. Pablo dice: me ha sido dado, y entendemos que fue por Dios, pero al mismo tiempo en el mismo versículo dice: un mensajero de Satanás que me abofetee. Y hermano, cuando hay dudas, cuando hay confusión, entonces tenemos una debilidad. Job fue débil. Satanás estaba obrando, pero Dios estaba como soberano por encima de Satanás. ¿Se da cuenta? Y Job sufrió debilidad. Pensemos en la cruz. Todo lo que se puede ver es una obra de hombres malvados que gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle, ¿verdad? Pero Dios estaba en control de todo esto. ¿Era una tentación del maligno o Dios obrando? Y en esas situaciones es en las que tú y yo, y aunque tú seas muy entregado a Dios, muy fiel a Dios, es ahí en donde experimentas debilidad. Situaciones confusas que debilitaron a un hombre como Pablo, que era un hombre fuerte en la fe, pero que él reconocía su debilidad. Así que, si te sirve a ti de aliento, no estamos solos.
Así como Él pasa por debilidad, tú y yo hoy pasamos también por debilidades, y a veces esas debilidades de confusión, de no tener una respuesta a el por qué suceden las cosas. Pero déjame compartir una segunda idea. También Pablo habla de debilidad y debilidad por el dolor continuo. Vuelvo a repetir, no sabemos cuál era ese aguijón de la carne que tenía Pablo, pero sí sabemos dos cosas. Dos cosas sabemos. Número uno, creo yo que era algo muy doloroso. Algo muy doloroso. Mire, los versículos que ya leí donde le decía que hay una lista de los sufrimientos de Pablo, donde está el currículum del dolor que Pablo pasó y de cosas muy dolorosas, vemos a un hombre como Pablo que puede pasar por cosas como las que describe el capítulo 11, versículo 24 al 27. Y si vemos eso, Pablo no es el tipo de hombre que se queja con una cortadita en el dedo, ¿o sí? ¿O usted cree que sí? Digo, ya leímos todo lo que él pasó, naufragio y demás. Y al ver eso, yo no puedo ver a Pablo que se esté quejando por una cortadita en el dedo. Pero puedo ver, aunque no sé cuál es ese aguijón en la carne, puedo ver que era algo muy doloroso. Pablo no era el tipo de persona que se queja de un dolorcito. Así que, sea lo que sea ese aguijón en su carne, estamos hablando de algo muy doloroso, muy pesado, muy difícil en la vida de Pablo. ¿Te identificas con él? A lo mejor tú pasas por algo así. Y usa la ilustración de un aguijón, que la palabra aguijón viene de una palabra griega que es un pedazo de madera con punta. Algunos han interpretado que puede ser una espina, porque las espinas del medio diente eran espinas muy largas, de varios centímetros, hasta 20 centímetros o más de largo. Pero habla de un aguijón, y aguijón es un palo con punta, eso es lo que es. Para que usted tenga una idea, ¿alguien ha tenido una astilla en alguna parte de su mano? Una astillita de madera. ¿Y cómo molesta? Y es molesta, y mientras no te la saques está ahí molestando, y los que somos medio chillones al leve dolor, ahí estamos muriéndonos porque ay, mi mano, no puedo hacer nada, mi mano, y finalmente nos sometemos a la operación de la esposa con sus tijeritas y pincitas, sácamela ya, aunque deje aquí mi vida. Está hablando de una mega astilla en su carne, de un dolor fuerte, de algo que no te deja hacer las cosas sin que te traiga ese recordatorio a la mente de que tienes ese dolor, y que tienes ese dolor, y que tienes ese dolor, y que tampoco lo puedes alejar. Así que creo que fue algo muy doloroso. Porque si él aguantaba el dolor como el que describe el capítulo 11, entonces esto realmente era algo fuerte. Pero también podemos concluir algo de este dolor, que lo tuvo por mucho tiempo. Un dolor muy fuerte, pero que lo tuvo por mucho tiempo. ¿Cómo sabemos eso? Las revelaciones, dice el versículo 2, que se dieron ¿hace cuánto? Hace 14 años. Hace 14 años. Y es como si Dios dijera, a ver, tú estás experimentando algo que nadie ha experimentado, algo que los apóstoles no experimentaron, estás siendo enseñado e instruido de una manera muy especial, yendo al cielo, pero ¿sabes qué? Cuando regreses a tu trabajo, te voy a regresar con un aguijón en la carne para que eso no te enaltezca. Y eso me hace pensar, hermano, que esto ocurrió y lo tuvo por 14 años. Ahora, yo no sé usted qué piense, pero un dolor de estos, vamos al dolor más mínimo, la astillita en la mano, por 14 años, yo creo que es mucho tiempo. La mayoría de nosotros podemos lidiar con un poco de dolor por un tiempo,
Podemos soportar una situación difícil por un tiempo, pero cuando esto se prolonga, se convierte en una carga pesada de llevar. Cuando estuve en el hospital conocí personas que llevaban un año y medio en el centro médico. No se me olvida una jovencita de unos 17 años. ¿Llevaba qué, un año? Un año en el hospital. Y yo ya estaba desesperado con 2 semanas, hermanos. Cuando se prolonga algo es pesado. Así que Pablo tuvo esta debilidad, este dolor continuo. Y eso nos debilita cuando tienes un dolor continuo y un dolor que es, valga la redundancia, muy doloroso. ¿Qué tan doloroso fue, que dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí? Ahora, esta es mi interpretación, hermanos. Yo no creo que hizo 3 oraciones, que dijo hoy, Padre, quita de mí este aguijón, mañana, Padre, quita este aguijón, y pasado mañana, quita este aguijón, y ya. Yo pienso, hermanos, que en un periodo de 14 años tuvo sus periodos de petición por esta causa. Dios, quítame esto. Ya no puedo con este dolor. Ya no puedo soportar lo que está pasando. Y quizá lo hizo por un año, por año y medio, por 2 años, y después dijo, bueno, lo voy a dejar. Y a los 3, 4 años otra vez el dolor salía, y no que no saliera antes, pero dijo, voy a regresar a Dios y voy a orar. Y oró por otros 3 o 4 años, Padre, quítame este dolor, Padre, cambia a esta persona, Padre, quítame esta enfermedad, Padre, te pido por la salvación de mi hijo, Padre, y empiezas a orar, ¿verdad?, por esa petición. Y tal vez dejó un tiempo y después entró a un tercer periodo de oración. 3 temporadas de oración que él tuvo. Usa la palabra aquí en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado. Y eso me habla, hermanos, de que Pablo habló con Dios, derramó su alma ante Dios, seguramente ayunó para Dios y rogó de manera muy intensa. Y escúcheme bien, y la respuesta de Dios fue no. No. ¿Quieres que te lo quite? No. Y ese puede ser nuestro caso, hermanos. Tú y yo hemos pasado muchas cosas por las cuales hemos rogado a Dios. Y seguimos rogando, Dios, haz esto, por favor, obra en esta situación. Le he pedido, le he rogado, y Dios me ha dicho más de una vez, ¿sabes qué? No. No. No es coincidencia, Pablo oró 3 veces. Muy probablemente aprendió del Señor Jesucristo cuando estuvo en huerto de Getsemaní. ¿Y se acuerda cuántas veces oró? 3 veces. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ora 3 veces, y Dios, ¿qué le dice a su hijo? ¿Alguien sabe la respuesta? No. ¿Vas a ir? No. Dios permitió que su hijo Jesucristo sufriera dolor y tuviera también ese aguijón en la carne. A él sí, literalmente le pusieron una corona de espinas. Pero el propósito de Dios se cumplió a través del dolor que sufrió el Señor Jesucristo. Y seguramente se sintió débil en ese huerto de Getsemaní orando. Pero quiero decirte que de la misma manera Dios cumplió su propósito en el apóstol Pablo al no quitarle el dolor. Y déjame decirte que así es con nosotros. No debemos subestimar lo que Dios puede hacer a través del dolor continuo en nuestras vidas. Dios puede hacer grandes cosas.
Y tal vez estás todavía ahí sentado como que diciendo, ¿qué cosa está predicando hoy el pastor? ¿Cómo de que debo de ver que Dios va a obrar grandes cosas a través del dolor? Sí, así es. Así como Jesús se convirtió en el Salvador del mundo pasando por todo ese dolor, así como Pablo tuvo el ministerio que él tuvo, así nosotros podemos ser más útiles a Dios cuando Dios nos permite pasar por dolor. Déjame compartir contigo esta frase. Lo que distingue a alguien que ama a Dios de verdad no es que Dios le da todo lo que pide, sino que camina con Él y sigue con Él aún cuando no se lo da. Es decir, Dios no te va a decir a todo que sí. Y hermanos, experimentamos, yo mismo tengo peticiones ahorita delante de Dios y Dios hasta ahorita, ¿sabes qué me ha dicho? No. Pero eso me debe de hacer a mí una persona más fuerte, como vamos a ver en la siguiente idea. Bueno, no en la siguiente, sino en la siguiente, ¿verdad? La debilidad también viene de la presión constante. Si usted va conmigo al capítulo 11, versículo 28, después de todo lo que sufrió desde el versículo 25 al 27, 11:28 de segunda de Corintios, ahí mismo, segunda de Corintios 11:28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo he sufrido todo esto, versículo 25, 26 y 27, he pasado esto, he pasado naufragio, me han azotado 5 veces, me han dejado medio muerto, me han hecho esto, y además de otras cosas, no nada más es todo eso, además de eso, además otras cosas, y además de esas otras cosas dice la preocupación por las iglesias. Quiero decirte que la debilidad que viene es esa debilidad que viene cuando hay una presión constante. Aquí vemos algo más que hace a Pablo débil y que nos ayuda a entender por qué él dice cuando soy débil. Es débil porque hay confusión, no sabe cuál es la respuesta a la pregunta de por qué tengo esto, ¿verdad? Y por qué Dios no me lo quita, y si es también algo del enemigo o es algo de Dios. Hay debilidad en Pablo porque él dice, bueno, es algo que ya es muy doloroso y es algo que ha durado mucho tiempo. Pero también la debilidad de Pablo se ve por la presión constante de cosas y de actividades. Imagina la enorme presión que vivía Pablo. Él era un apóstol, el apostolado a los gentiles, y tenía un trabajo enorme. ¿Sabe qué? Dios nos da un trabajo demandante cuando estamos sirviéndole. Y es demandante, ¿verdad? No nada más para el pastor y para la esposa del pastor, el estudiar, el prepararse, el hacer ciertas cosas, sino a usted como un siervo serio de Dios. Es un trabajo demandante. Pero aparte de servir en la iglesia y preparar una clase para los niños y estudiar un instrumento y practicar y venir más temprano a poner los cantos o a poner la cámara o todo lo que conlleva, además de eso tienes otras cosas. Y sobre eso tienes otras cosas. Y tienes tus problemas familiares, y tienes tus problemas de la escuela o del trabajo, y tienes las situaciones y las preocupaciones de la iglesia, y tienes una familia, y tienes padres enfermos, y hay una presión constante de actividades. Y sabes que eso te puede también hacer sentir débil. Seguro vas a experimentar debilidad. ¿Qué tal cuando hay problemas en el trabajo? Nos debilita. Quizás es algo que estás viviendo ahorita y Dios te permite, si me permite usar la expresión, te permite saturarte, o Dios te permite que llegues a una saturación de cosas y dices, ya no voy a poder. Tengo la situación del trabajo, tengo la escuela de mis hijos, ahora ya soy maestro, ¿verdad? En casa, tengo la situación de esto, me comprometí de esto en la iglesia y entonces estás saturado y Dios te permite ir más allá de lo que llamamos nuestra zona de confort. ¿Sí me explico?
Porque Pablo dice, además de todo lo que he sufrido, tengo otras cosas y tengo a las iglesias. Dios te permite ir al límite de tu capacidad. Cuando crees que no puedes con más, Dios envía más situaciones a tu vida y eso te lleva a la debilidad. Así que esta experiencia de Pablo es algo que no se debe de evitar. Porque Pablo cuando dice cuando soy débil, creo yo que se refiere a todo esto que él tenía. A pesar de que era una persona fuerte. Aun cuando eres una persona fuerte y en años en el Señor, puedes tener tus momentos débiles. Nunca creas que tu experiencia de debilidad es porque estás fuera de la voluntad de Dios. Pablo dice, cuando soy débil. Es decir, cuando paso por momentos de confusión. Cuando paso por dolor intenso y confuso. Cuando paso por dolor intenso y dolor confuso. Y dice el texto que él pidió a Dios 3 veces que le quitara eso. Y Dios no lo hizo. Vean lo que dijo. Vean lo que dijo ahí en el versículo 9. Voy a leer el 8 y el 9. Voy a leer el 8 y el 9. Sí, voy a hacer la llamada bien. La clave. Bueno, dice así el versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entonces dice, todas estas debilidades me han servido para ser fuerte. Todas estas debilidades me han servido para ser fuerte. Y entonces viene esta idea. Cuando soy débil por la confusión, por el dolor prolongado, cuando soy débil por todas estas situaciones en las cuales Dios me dice que no, y aparte de todo eso, las presiones constantes del diario vivir, dice, entonces soy fuerte. Es decir, lo que dice aquí Pablo es que él descubrió la gracia de Dios al experimentar la debilidad. Él descubrió la gracia de Dios al experimentar la debilidad. Pudo ver y experimentar el poder de Dios. Y quiero decirle algo, nuestro descubrimiento de la gracia de Dios, fíjese bien, él pudo decir esto, ¿por qué? Porque descubrió la gracia de Dios al experimentar debilidad. Y hermano, quiero decirte algo, tú no vas a poder conocer la gracia de Dios hasta que no pases por esos momentos de debilidad. ¿Qué razón tiene ese canto que dice, pues si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda? Porque cuando estamos en lo duro del problema, de la enfermedad, de la crisis, de un hermano, hermana, papá, mamá que tiene cáncer terminal, cuando estamos en lo duro, es que experimentamos la gracia de Dios. Y al estar en su debilidad, pudo ver y experimentar también, dice el versículo 9, el poder de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, tal vez no has experimentado el poder de Dios en tu vida porque sigues viviendo, ¿verdad?, negando las situaciones y tratando de esquivar todo tipo de situaciones difíciles. Pero ¿sabes qué? No podemos vivir así toda la vida. Hay cosas duras que pasan y son para nuestra fortaleza. Permíteme compartir contigo esta idea.
Nuestro descubrimiento de la gracia de Dios solo se encuentra en las partes oscuras y débiles de nuestra vida. Descubrimos el poder de Dios, su amor, su gracia, misericordia en nuestra debilidad, lo cual no sucedería al estar en nuestra zona de confort. Es ahí en los tiempos negros, en los tiempos difíciles, que vas a poder ver la gracia de nuestro Dios. Y es así como cuando somos débiles, hermanos, entonces podemos ser fuertes. Quiero compartirte una parábola, que es la parábola del hoyo o de la fosa. Y con esto voy a terminar. Imagínate eso. Ya voy a terminar, nada más ponme atención en esto. Imagínate que vas a ser arrojado en un hoyo, en una fosa profunda, de la cual no puedes salir fácilmente. Un lugar oscuro, un lugar maloliente. Y por eso es una parábola, porque no es realidad. Y se te dice que estarás en ese hoyo por una semana. Y que nunca jamás vas a volver a estar en ese lugar. Pero que vas a estar por una semana. Se te da una sola instrucción. Se te dice, te vamos a meter, vas a estar nada más por una semana, pero la instrucción es, haz que esto sea algo útil. La única instrucción es que saques el mayor provecho de ese hoyo, de esa fosa. Saca el mayor provecho del hoyo. Y entonces imagínate que entras al hoyo y estás en el hoyo, en esa fosa oscura. Por la noche sientes que los ojos de los coyotes se están viendo hacia abajo. Por la noche sientes e imaginas los colmillos de animales salvajes. Y entras en un momento de pánico y empiezas a tal vez rascar las paredes e inclusive te sangran las manos porque no puedes salir. Y llega el tercer o cuarto día en el cual tú te calmas y dices, bueno, lo único útil que puedo sacar de aquí es que no volveré jamás. En este hoyo no hay nada. No sirve para nada. Esto no es nada. ¿Qué provechoso puedo sacar de esto? Pero lo bueno es que ya falta poco y nada más estaré una semana y no voy a volver. Después de una semana te arrojan una cuerda para sacar. Y al alejarte caminando de ese hoyo, te vas sin saber que pasaste una semana en una mina de diamantes a la cual nunca más vas a volver. Así que cuando experimentas debilidad y eres arrojado al hoyo, pon en tu corazón y haz esta propuesta en tu corazón: no salir de esta situación con las manos vacías. Hay diamantes de la gracia de Dios que debes sacar de la mina de la debilidad en la cual has sido puesto. Hermanos, vivimos ahorita en una mina de oscuridad, pero de diamantes. ¿Qué vamos a sacar de esta experiencia? ¿Qué vamos a sacar? ¿Cómo vamos a salir? A partir del 1, 25 o 30 de junio que empiecen a abrir las cosas, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser la primera cosa que vas a hacer? ¿Vas a regresar a tu vida como antes? ¿O vas a salir de ese hoyo con el mayor provecho? Dios puede hacer cosas en ti y en mí que no podría haber hecho nunca en cualquier otro tiempo. Necesitamos vivir en tiempos duros. Dios permite que los pasemos para sacarnos
fuertes, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En 1820, una niña de 6 semanas de edad se le dio un medicamento incorrecto para los ojos. Como resultado de eso, se convirtió en una persona ciega permanentemente. Ella fue condenada a una vida de oscuridad. Los sueños de sus padres se hicieron añicos. La alegría de tener un hijo recién nacido se transformó en agonía y desesperación. Un médico cometió el error de darle el medicamento equivocado y quedó ciega. Sus padres, decididos a centrarse en hacer todo lo posible para ayudar a su niña, trabajaron duro. Pero lo que hizo la abuela fue tremendo. Le presentó a Cristo Jesús y le dio enseñanza bíblica por todos sus años de niñez. La niña se encontraba muy a menudo en los brazos de su abuela, aprendiendo la palabra de Dios. A los 10 años de edad, ella podía recitar Génesis, Éxodo, Levítico y Números de memoria, los 4 libros de memoria, no los títulos, y Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 8 libros de la Biblia completos, de principio a fin, los podía recitar a los 10 años, correctamente y sin errores. Cuando se le daban trabajos en la escuela, amaba los estudios, excepto la aritmética. Ella jugó con los demás niños como todos. No permitió que su capacidad diferente se convirtiera en una excusa. Pasó tiempo, ¿verdad? Subiendo escaleras, jugando en árboles, trepando árboles, montando a caballo, jugando con mascotas. Ella no pasó su tiempo sintiendo lástima por su problema. No invitó a los demás a que se compadecieran de ella y lloraran con ella. De hecho, ella en realidad llegó a creer que su ceguera era una bendición de Dios en lugar de una maldición. Se comprometió a usar los dones que Dios le había dado y talentos para servir. A los 8 años escribió su primer poema que decía así: oh, qué feliz alma soy, aunque no puedo ver, estoy decidida que en este mundo en batalla estaré. Más tarde se convertiría en la primera mujer en hablar en el Senado de Washington, D.C. En el momento de su muerte, se encontró que era autora de 9,000 himnos. Hoy cantamos algunos de ellos. A Dios demos gloria. Acabamos de cantar En Jesucristo, mártir de paz, y otros más. Ella experimentó debilidad que le llevó a descubrir la gracia y el poder de Dios en su debilidad. Hermano, quiero decirte algo. La debilidad nos hace fuertes y debemos de buscar esa fortaleza en Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra nuevamente, porque tú nos enseñas, y pedimos que se pueda hacer, que pueda ser tu palabra pues ese poder transformador. Gracias por las pruebas, porque ellas nos ayudan a fortalecernos en ti. Ayúdanos a que podamos decir de todo corazón: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Te pido, Padre, que bendigas cada corazón. Te doy gracias porque tú hasta ahorita nos has sostenido, pero, Padre, es momento de dar el siguiente paso, que es aún dar gracias por estas pruebas, porque a través de ellas tú nos fortaleces. Pedimos bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos los que nos ven por Facebook. El día de mañana vamos a tener devocional a las 8 de la noche y están todos ustedes invitados. Dios les bendiga.